micrófono, Pedro. ¿Cómo están, compañero? Gracias. Está bien, está bien, está bien. Oigan, una noticia mala, porque no hay noticia buena. Esto ya se agotó. Bueno, también es bueno, ¿no? Porque quiere decir que pues se ha leído. Entonces habrá una reedición. Entonces encontré un ejemplar que yo creo que lo vamos a rifar acá, Toño y Rosy, ¿no? Para efectos pues de fondos para el círculo, ¿no? ¿Cómo estás? Pero de todos modos, pues les voy a platicar un poco de lo que trata este adobe. Es un adobe. Da hueva, pero no, o sea, miren, pues fue un trabajo muy arduo, muy interesante, muy apasionante, esto de meterse a ver cómo veía la embajada gringa a México, a sus dependencias gubernamentales, a sus municipios, a sus medios, a sus partidos, a sus políticos, a sus periodistas, ¿no? Es una visión muy estrecha, porque no tenemos todo lo que estaban reportando los gringos y mandándolo a Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos son algunos miles de cables hechos por los embajadores y diplomáticos al Departamento de Estado, que es el equivalente de la Cancillería en México, ¿no? Todos adscritos al Departamento de Estado, es decir, al Servicio Exterior. A mí me habría encantado tener los cables de la CIA, los que la CIA le estaba mandando a su sede, pero esos pues no los tenemos. Me habría encantado tener los cables que el FBI, que los agentes del FBI le estaban mandando a sus jefes, pero no los tenemos. Me habría encantado tener los cables que el agregado militar le estaba mandando al Pentágono. Este libro lo presentamos hace un par de meses en la Feria del Libro y logramos que Julian Assange, que ustedes saben que es el fundador y el operador y el intelecto de Wikileaks, se enlazara con la sala en el Palacio de Minería en tiempo real y que dijera unas palabras a México. Y pues ahí me balconeó. Yo había sido muy discreto, digo, de todas las veces que he estado aquí no se los había platicado, ¿no? Pero pues ya que lo dijo, pues yo ya lo puedo decir, es decir, yo fui a Inglaterra a verlo y él me entregó el paquete de cables relativos a México, pues en una memoria USB, ¿no? En un lugar secretísimo, es decir, si yo tuviera que volver a ir a donde nos encontramos no lo lograría, porque era un lugar perdido en el campo, en el este de Inglaterra. Me marearon como quisieron durante toda una tarde antes de llegar ahí, ¿no? Me tuvieron dando vueltas y finalmente en la noche llegué a una casa de campo, ahí estaba Assange y ahí estaba el equipo de Wikileaks y me entregaron esto. Y cuando yo recibí aquello, yo dije, híjole, vamos a tirar al gobierno con esto, ¿no? Pues nos vamos a enterar, por ejemplo, cómo estuvo el asesinato de Colosio, nos vamos a enterar cómo estuvo el fraude de 2006, nos vamos a enterar cómo está la barriga del Fobaproa. Es decir, yo venía con una serie de expectativas porque, claro, el archivo que me entregaron yo no lo podía ver allí en ese momento, venía encriptado, no me iban a entregar la contraseña mientras yo no llegara de regreso a México y diera señales de vida por un canal seguro y me comunicara con ellos, etcétera. Pues porque en ese momento
solo el Pentágono tenía 4,000 computadoras rastreando la red, buscando el archivo, ¿no? Y no, pues no había manera de conectar aquella USB a una computadora en red, pues porque era muy probable que lo cacharan y que se metieran a la computadora, pues tienen un poder de cómputo fenomenal. Entonces, tenía yo que llegar a México, armarme una red de cómputo fuera de internet para poder consultar ese archivo, y tenía que decirles, ya llegué, estoy bien, etcétera, y entonces me mandaban la contraseña. Suena muy James Bond. La verdad es que yo me sentía más bien como Mr. Bean, pues porque no es lo mío, ¿no? Pues yo no soy reportero, y tampoco soy hacker y tampoco soy informático, entonces era un poco complicado meterme en aquellos vericuetos de la programación encriptada y de los archivos PPG y no sé cuánta cosa. Entonces llamé a un cuate hacker y le dije, oye, pues échame la mano con esto. Estuvo trabajando y cuando finalmente tuvimos la contraseña, tuvimos la red fuera de internet, etcétera, tecleamos la contraseña y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar aquí, no? Y pues lo que pasó fue que nos encontramos con un archivo de 8,000 páginas, 9,000 páginas, al que no se le entendía nada, que estaba lleno de claves, de signos, de cosas irrelevantes, de listas de nombres, etcétera. Y entendimos entonces que había que hacer un trabajo de minería, meterse ahí a buscar las pepitas de oro en medio de toda una cosa que no entendíamos muy bien de qué se trataba, y que luego fuimos comprendiendo que todas aquellas iniciales sin sentido, etcétera, eran pues las claves, no las claves secretas, sino las claves de clasificación, de selección que usaba la diplomacia gringa para mandar sus informes, que cada clave quería decir, por ejemplo, a qué departamentos va dirigido este informe. Quería decir, esto puede ser público, es confidencial, es secreto, solo lo pueden ver los estadounidenses, etcétera, ¿no? Los cargos de los diplomáticos también están codificados, en fin. Y bueno, pues la jornada realizó un esfuerzo impresionante para escudriñar aquel material, para convertir aquello que era de una aridez impresionante en material noticioso, en información, en noticias, en algo que tuviera sentido para los lectores, pues porque así como estaba, pues era imposible, ¿no? Entraron Blanche Petrich, Arturo Cano, Tania Molina, Roberto González Amador, Gabriela Fonseca. A ver aquello, entraron varios de los colaboradores del periódico, a ver de qué se trataba, y en cuestión de 6 semanas ya teníamos algunas cosas que publicar, ¿no? Ya teníamos algunas historias armadas a partir de lo que nos iban contando aquellos cables. En esos días, cuando empezamos a publicar una crítica que recibió el periódico, fue, bueno, ¿por qué no lo sueltan todo? ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué no dicen de una vez, ya? ¿No? Pónganlo todo a disposición. Bueno, es que era imposible. Es que imagínense que ustedes se encuentran
con el informe sectorializado de la Secretaría de Hacienda. Lo reciben y es una cosa de este tamaño y lo pueden publicar entero, que nadie le va a entender. Es decir, se requiere una mediación, se requiere que haya investigadores, reporteros en este caso, buscando lo sustancial, separando el grano de la paja para poder armar historias, ¿no? Bueno, a las 6 semanas de haber iniciado este trabajo, ya teníamos un panorama general de lo que nos contaban estos documentos. Y lo que nos contaban era y es, porque sigue siendo, una historia muy triste, muy exasperante, que es la destrucción de la independencia de México. El gobierno mexicano es una autoridad colonial y esto llegó a grados evidentes, aunque no hubiera cables de Wikileaks para demostrarlo, en el sexenio pasado, cuando esta presidencia espuria de Felipe Calderón se plegó a las directrices de Washington, cuando el conjunto de la clase política se portó en forma muy traidora al país. Empezamos a ver cómo todo mundo, cuando la embajada de Estados Unidos lo mandaba a llamar, todo el mundo iba. Y todo el mundo hablaba. Y todo el mundo le informaba a la embajada de Estados Unidos, ¿saben qué? Gratis. La embajada de Estados Unidos tenía una maravillosa red de espionaje en la clase política mexicana. Todos le contaban todo. Todos iban y le hablaban mal de los otros. El presidente municipal iba al consulado a hablar mal del gobernador, el gobernador iba a hablar mal del gobierno federal, el gobierno federal iba a hablar mal de los gobernadores de los estados, ¿no? Todos dándole las nalgas a Washington y tratando de obtener la simpatía de Estados Unidos para su propia causa. Porque querían reforzar su policía municipal, porque querían que le quitaran a un estado las ayudas, porque el estado quería que la federación no metiera las narices, por lo que fuera, ¿no? El hecho es que políticos, dirigentes, todos iban a hablar a la embajada de Estados Unidos. Todos iban a informar, todos iban a pasar reporte, ¿no? Todos estaban felices de que los llamaran, todos estaban dispuestísimos, ¿no? Y en contraste con esa actitud tan entreguista, tan traidora, los cables también dejaban leer la actitud de los diplomáticos gringos, es decir, de los autores de esos reportes. Y la actitud era muy distinta. La actitud era de espíritu de cuerpo. La actitud de todos ellos era: tenemos que defender los intereses de Estados Unidos. No detectamos una intriga, no detectamos una diferencia, no detectamos una crítica interna en la redacción de esos documentos. Ese es un primer elemento que permite entender la terrible asimetría de la relación, es decir, la debilidad mexicana y la fortaleza de Estados Unidos para conducir la relación bilateral a un terreno que les ha sido y que les seguirá siendo favorable, ¿no? Es decir, en la clase política mexicana no hay sentido de nación. Todos seguían por sus intereses particulares. No les interesa ser representantes del país frente a una potencia que hoy se olvida, ¿no? Ahora que estuvo Obama acá, se olvida desde hace mucho, pero es una potencia que ha sido
la principal amenaza a la seguridad nacional de México. No es el narcotráfico, no son los terroristas de Al Qaeda, no, es Estados Unidos. O sea, quien ha invadido este territorio 7, 8, 9 veces ha sido el ejército de Estados Unidos. Parece que nuestros políticos no tienen conciencia de esto. No tienen una idea de que están tratando, pues ya no con un enemigo, sino con un riesgo que ha estado siempre presente en la historia de México. Esto no es una apreciación subjetiva. Es decir, díganme ustedes, revisen el mapamundi, ¿de dónde han venido las amenazas a la independencia y a la soberanía de este país? ¿Quiénes han desembarcado en este país? Sí, los franceses, una vez. Mañana va a ser un aniversario más de la batalla de Puebla. Pues sí, les rompimos el hocico, nos costó mucho trabajo, porque el 5 de mayo fue solo el inicio de algo muy terrible, de algo muy doloroso, de algo muy destructivo que fue la intervención francesa. Es decir, esa batalla inicial que ganó México fue solo el comienzo de algo que fue una pesadilla, porque después los franceses se reagruparon en Veracruz y al año siguiente atacaron Puebla y cercaron la ciudad y la rindieron por hambre. Y los mexicanos que se rindieron estaban prácticamente desnudos, estaban prácticamente en los huesos. Y aún así se negaron a firmar lo que les exigía el mando militar francés, que era un compromiso de no levantarse en armas contra Francia. Se negaron a firmarlo y los hicieron prisioneros. Y presos se escaparon y siguieron peleando por la República. Hubo ese episodio, sí, pero la mayor parte de las incursiones contra México pues han venido del norte, del vecino del norte, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues es que con razón hay esta postración, ¿no? Es que el embajador gringo, por ejemplo, el ex embajador gringo, Pascual, que tuvo que renunciar muy posiblemente, o en parte al menos, por lo que estuvimos publicando, ¿no?, en la jornada. Por ejemplo, cuando el gobierno de Calderón decide sacar al ejército de Ciudad Juárez en 2009. Era un clamor popular en Juárez, ¿no?, que sacaran al ejército, pues porque el ejército nada más estaba empeorando la situación de violencia en Ciudad Juárez. Se había convertido en un factor más de violencia. Lo sigue siendo, ahora está replegado, hasta donde entiendo, a las afueras de la ciudad, pero en ese tiempo estaba patrullando la ciudad. Y hubo un clamor popular muy importante de los juarenses para que sacaran a las Fuerzas Armadas. Y la sacaron. Creo que fue en febrero, si mal no recuerdo, de 2009 o 2010. No lo tengo muy presente. En ese momento, muchos consideramos que había sido un triunfo de la movilización popular, el que sacaran al ejército de Ciudad Juárez. Y además había una consideración de fondo que era, bueno, es que el calderonato no tenía fuerza pública para poner en Ciudad Juárez porque tenía a toda la Policía Federal custodiando las sedes de Luz y Fuerza, porque había sido el golpe contra Luz y Fuerza y contra el SME, y entonces el grueso de las fuerzas de la Policía Federal estaban en las instalaciones de Luz y Fuerza.
Cuando se hizo innecesario esa vigilancia, porque CFE empezó a tomar posesión de las instalaciones de Luz y Fuerza, salvo Necaxa, que resistió mucho más. Entonces dijimos, bueno, ya liberaron a la Policía Federal, entonces ya por eso también pueden sacar al Ejército, porque lo van a reemplazar con la Policía Federal. Luego, leyendo los cables, nos dimos cuenta de que estábamos perfectamente equivocados. El Ejército salió de Ciudad Juárez porque Estados Unidos dijo, saquen al Ejército de ahí que está haciendo mucho desmadre. Y Calderón obedeció. Y Pascual dice en un cable, dice, bueno, ya está todo listo para que saquen al Ejército, solo me falta avisarle al gobernador de Chihuahua. De ese tamaño, ¿eh? Había un embajador mexicano, de cuyo nombre no quiero acordarme, en Colombia, que estaba trabajando en un grupo diplomático de varios países en una gestión de paz que se malogró, no con las FARC, sino con el ELN, que es la otra guerrilla colombiana. Y entonces este tipo pues, lo invitaron a formar parte de un grupo ahí de gestión, una gestión muy inicial, muy tentativa de paz que no fructificó. Bueno, no iba el desgraciado a informarle a la Embajada de Estados Unidos antes que a la Embajada de México. Era embajador mexicano y le informaba a los gringos, de ese tamaño. No estaba Calderón calentándole la cabeza a Bush y a Obama contra Chávez, diciéndole, los iraníes se están metiendo en Venezuela, ¿eh? De ese tamaño la abyección, ¿no? La sumisión, la traición a América Latina. No, la información no tiró al gobierno, no supimos cómo había estado el asesinato de Colosio, supimos algo del fraude de 2006 por medio de los cables, pero no solo del material mismo, sino de su publicación aprendimos un montón de cosas. Aprendimos, por ejemplo, que sí hay un control vertical, oficial y casi total sobre los medios informativos. Porque con 2 o 3 honrosas excepciones, nadie se metió a investigar los cables. Nadie más que La Jornada. El mecanismo que habíamos acordado con Wikileaks iba haciendo públicos los cables, es decir, los documentos originales, a medida que nosotros publicábamos notas basadas en esos cables, a medida que los citábamos. Si nosotros citábamos el cable 06 México 2141, ese documento quedaba inmediatamente liberado y cualquiera podía consultarlo en internet ese día, en forma simultánea. La Jornada salía con una historia en la que se mencionaba ese cable y ese cable quedaba disponible al público. Es decir, los otros medios podían meterse a investigar, porque nosotros no habíamos agotado la materia de los cables. Era imposible agotar la materia de los cables, porque cada cable contaba muchas historias. Entonces me acuerdo que Blanch dijo en una entrevista en CNN con Carmen Aristegui, a quien por cierto le acaban de
Le acaban de dar una distinción muy importante, con un nombre muy absurdo, porque la hicieron caballero de la Legión de Honor de Francia, y yo creo que hay que alegrarse mucho con eso, pues porque Carmen es un bastión de la verdad en medio de un mar de mentiras, ¿no? Y, la verdad es que el honor es para la Legión de Honor, no para Carmen Aristegui, ¿no? Pero, estoy en una plática ahorita. Bueno, les decía, Carmen Aristegui nos invitó a hablar de Wikileaks y Blanche dijo, oigan, un tip para los compañeros de otros medios, hay mucha información todavía en los cables, ¿eh? No podemos con todo, pues es un universo. Estamos dando a conocer lo sustancial de este asunto, no todo. No, pues no se metieron, ¿eh? No se metieron. Yo sí creo que hubo una consigna de guardar silencio en torno a esas revelaciones, y las revelaciones pues sí eran muy gruesas, ¿no? Es decir, pues el embajador Tony Garza metió las manos en la sucesión presidencial de 2006 y lo dijo. Dijo, yo me voy a encargar de hacer un equipo de coordinación para apuntalar a Calderón porque está muy débil, porque está peleado con Fox y porque no tiene legitimidad. Y tenemos que asegurar el cumplimiento de nuestra agenda. Así está dicho, literal, en el documento, ¿no? Escrito por él. De ese tamaño. De modo que no, es decir, el gobierno no se cayó. Yo creo que habría debido caerse. Es decir, yo creo que en un país de plena normalidad democrática, si nos enteramos que el presidente fue puesto con participación de una embajada extranjera, pues ese presidente tiene que renunciar. Me parece que si se da a conocer, ¿no?, que el secretario de Seguridad Pública le ofrece toda la información de seguridad nacional a una potencia extranjera, pues el secretario de Seguridad Pública, cuando menos, tiene que renunciar, y tal vez tendría que renunciar también quien lo puso en ese cargo, ¿no? Me parece que si sale un documento firmado nada menos que por un embajador gringo, diciendo, bueno, hay sospechas de que el procurador Chávez y Chávez está ligado al narcotráfico, pues la prensa, ya no digamos la procuraduría, tendría que investigar, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué están diciendo esto, no? No se investigó, no se dijo nada, y la verdad es que no se hizo un escándalo nacional, porque los medios decidieron contenerse, porque decidieron que eso no lo iban a cubrir y que no iban a hablar de aquello. De ese tamaño. El referente inevitable es el Watergate, ¿no? Cuando ocurrió el escándalo de Watergate, quien sacó a la luz que el presidente de Estados Unidos, es decir, Richard Nixon, había mandado espiar, no, ni siquiera, que alguien en la Casa Blanca había mandado espiar la oficina de los demócratas durante la campaña electoral del 72. El Washington Post revela esto, y bueno, los otros medios se volcaron a la investigación de este asunto. Y
funcionó en aquel entonces un principio democrático de que la información de los medios puede ser un contrapeso a los excesos del poder, y a la postre Nixon tuvo que renunciar. Algunos dicen que no, que eso fue nada más un pretexto, que lo que pasa es que Nixon había desvinculado el dólar del patrón oro y que entonces hubo una conjura para sacarlo de la presidencia, bla, bla, bla. Bueno, también dicen que las Torres Gemelas las tiraron los propios gringos. También dicen que los atentados de Boston no existieron y que fueron cuates maquillados de amputados. Yo creo que no hay que buscar explicaciones tan alambicadas, ¿no? Es decir, ciertamente Nixon estaba en una circunstancia política difícil, pero quien lo saca del poder es el escándalo por las revelaciones de sus trampas y de sus triquiñuelas. ¿Por qué esto no se pudo repetir en México? ¿Por qué a nadie se le ocurrió pedirle cuentas a los partidos PAN, PRI, PRD? Que, por ejemplo, decidieron ocultar las cifras sobre pobreza en vísperas de las elecciones de 2009. Lo cuenta el Cable. Se pusieron de acuerdo para no dar a conocer las cifras sobre pobreza en el país. ¿Por qué no le exigimos rendición de cuentas a esos partidos? Bueno, porque no nos enteramos. Porque una golondrina no hace verano. Porque la jornada puede llegar a cientos de miles de personas, pero la visión de esos cientos de miles de personas se ahoga en un país de 120 millones de personas. A menos que sectores lúcidos y activos de la sociedad decidan multiplicar la información. Pero fíjense ustedes lo que son las cosas. Nosotros estuvimos publicando lo fuerte, lo sustancial de la información de Wikileaks entre marzo y septiembre de 2011. No sé, a veces pienso que si las revelaciones hubieran surgido un poco más tarde, tal vez habrían tenido mucho más efecto, porque tal vez habrían ocurrido en el contexto de la ebullición de las redes sociales, que en 2011 todavía no ocurría. No sé, ¿no? Eso nunca lo sabremos, puede ser. El hecho es que al calor de las campañas presidenciales el año pasado, The Guardian saca una nota sobre Peña Nieto, diciendo: la Embajada de Estados Unidos considera que Peña Nieto es un viejo priista más, un dinosaurio más, un tipo formado en el molde del anquilosado PRI. Eso dice literal el Cable. No es ningún nuevo priista, no hay nuevo PRI, y además el Cable considera que Peña Nieto le paga a los medios para que hagan una cobertura favorable a sus intereses y que además se manda a hacer encuestas a la medida en casas encuestadoras. El Cable está hablando de 2009, es decir, 2 años antes de que Peña Nieto sea postulado o nombrado precandidato. Bueno, y al calor de las campañas de 2012, esta información fue muy difundida, ¿no? La información que publicó The Guardian en Inglaterra. Bueno, la habíamos publicado nosotros 17 meses antes, tal cual, y no pasó nada.
Fíjense qué cosa tan fuerte, ¿no? Habíamos publicado esto creo que en mayo de 2011. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que salió Peña Nieto a decir que no era cierto, no sé qué priista dijo, no, en realidad el cable es muy elogioso hacia el gobernador Peña Nieto, y no pasó más. A mí me reprocharon, me dijeron, oye, ustedes tuvieron ese material en sus manos y no lo publicaron. Le dije a la persona, perdón, pero no leíste, por supuesto que lo publicamos y en primera plana, pues aquí está. ¿Qué sí pasó? Bueno, pasó que renunció Carlos Pascual. ¿Qué sí pasó? Se descompuso, se terminó de descomponer la relación de Calderón con Obama. Yo la definiría como la de un sirviente berrinchudo, ¿no? Creo que esa sería la postura de Calderón, porque hacía berrinches, pero era sirviente, ¿no? Era un poco ambigua la relación. Y quizá hemos abonado a una nueva lucidez de la sociedad mexicana que no necesariamente se manifestó en ese momento, que no necesariamente se ha manifestado. Tal vez algo tuvo que ver la revelación de cuán hueca era la institucionalidad mexicana, cuán falsa en la gestación de Yo Soy 132, no lo sé. Sí sé que en términos mundiales la eclosión de las redes sociales y el fenómeno Wikileaks en el mundo inciden, desde luego, para ir conformando estados de insurgencia cívica, como el que se vivió el año pasado, ¿no? No sé si va a haber más consecuencias. Creo que eso depende de en qué medida seamos capaces de leer, procesar y asimilar la información que estuvimos publicando. Todo lo que publica La Jornada está en internet. Y el propósito de este libro fue hacer más accesible la información, resumirla, compendiarla, contextualizarla. Y contextualizarla significaba también contar la historia de Wikileaks, la historia del acoso increíble que ha sufrido ese proyecto de transparencia mundial, la persecución de que ha sido objeto un pequeño grupo de personas honestas. Les puedo asegurar que somos más los que estamos reunidos acá que el equipo de Wikileaks, por mucho. Y ese equipo puso en jaque al mayor poder político, económico y militar del planeta. La respuesta ha sido despiadada, es decir, la respuesta fue, por ejemplo, encarcelar al soldado Bradley Manning en un régimen de tortura, porque lo han tenido años metido en una celda
con un foco las 24 horas del día, en calzones, privado de sus lentes. Manning tiene una miopía muy fuerte, sin ningún contacto con el mundo exterior, en total aislamiento, ¿no? La respuesta ha sido el acoso contra Julian Assange, que todavía ahora pues está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, acusado por… Es que ni siquiera está acusado, supuestamente está investigado por unos delitos sexuales absolutamente inverosímiles. Es tan vergonzosa la acusación que ni siquiera se puede convertir en acusación, ni siquiera lo han acusado. Es decir, todavía quieren extraditarlo para interrogarlo, ni siquiera para juzgarlo, ¿no? Porque es una fabricación absoluta. Washington quiere usar a Suecia como mano de gato para echarle el guante a Assange. La Casa Blanca presionó a American Express, a Western Union, a Visa, a Mastercard para que impidieran las donaciones a Wikileaks, que era la parte principal del presupuesto de Wikileaks, se sostenía de donaciones. Bueno, le cerraron la llave del dinero diciéndole a todas esas empresas, no, tú no vas a procesar órdenes de pago para Wikileaks. Si yo quiero donarle $10 a Wikileaks, no puedo, no tengo forma, ¿no? Bueno, ya se abrieron esas formas, ¿no? Ha sido una persecución financiera, ha sido una persecución judicial, ha sido una persecución publicitaria y propagandística, porque se ha creado un estado de histeria tal que muchos estadounidenses honestos están convencidos de que Julian Assange es como Osama Bin Laden. Es decir, que es algo absolutamente inconcebible. Bueno, sí es como Osama Bin Laden en algún sentido, es decir, yo le dije, en Inglaterra, le dije, oye, ustedes, yo los admiro mucho porque ustedes le han propinado a Estados Unidos el mayor golpe desde el 11 de septiembre de 2001. Y él me dijo, sí, pero nosotros no causamos ni un solo muerto. Entonces se parece, pero también es muy distinto. Éticamente es muy distinto. Pero también hay otro punto, y es que Assange le ha permitido a los propios estadounidenses que se enteren de las miserias que se cocinan en las entrañas del poder de Washington. Eso es algo fundamental para la democracia. ¿Por qué Assange está ahora perseguido mientras que a un periodista como Bob Woodward, que es de los investigadores originales de Watergate, se le tiene como héroe de la democracia en Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia, creo yo, es que hoy en día se ha cerrado todo margen para que el poder estadounidense acepte la verdad y asuma que la verdad puede ser un factor positivo de transformación social. En 1973 había ese margen, pequeñito, pero lo había. Hoy está totalmente cerrado. Hoy, un piloto de helicóptero de guerra asesina a camarógrafos en Bagdad. En el aparato hay una cámara que está grabando todo lo que ocurre, que está grabando cómo desde un helicóptero se ametralla a camarógrafos. Y después, en la superficie, alguien se da cuenta de que hay heridos, es un civil iraquí que tiene una camioneta Winston o algo así, que va con sus hijos, se acerca a auxiliar a los heridos y es ametrallado por el helicóptero. Bueno,
Los pilotos de ese helicóptero y sus mandos están condecorados. Quien reveló esa información está siendo perseguido. Había que contar esa historia y algo de ella está reflejado en este libro. Porque íbamos contando la historia, porque resulta que el surgimiento de la noticia también era noticia, en la medida en que pudiera ser revelado. Había cosas que no se podían contar en ese momento, las que ahora yo les cuento. Entonces no se podían decir. Bueno, el hecho es que contamos entonces la historia de la persecución, de la revelación, y recopilamos las historias del poder que pudimos observar desde esa rendija que se nos abrió, que fueron 4,000, no me acuerdo, cables diplomáticos emitidos por consulados o por la Embajada de Estados Unidos y enviados al Departamento de Estado. Y me parece que es importante tener esa información en la cabeza, porque nos permite entender muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente, porque nos permite además tener una visión bien fundamentada de la clase política que tenemos, de la clase de régimen que tenemos, de la mafia que se ha hecho del control de las instituciones. Una mafia que no es autónoma, que no se manda sola, que no solo está sometida a un poder extranjero, sino que está sometida y lo disfruta y se solaza en ello. Otros documentos, por ejemplo, este segundo paquete que acaba de salir de documentos de Wikileaks, muestra estadios de sumisión muy terribles en los años 70. Creo que de ninguna manera llegan a ser lo grave y lo indignante y lo vergonzoso que es el panorama ya de esta década, de la década pasada. Creo que de entonces a la fecha el sometimiento ha ido en aumento y me parece que toda esta información nos permite entender que la tarea para lograr un México democrático, un México en donde estén vigentes las leyes, en donde se cumplan las leyes, empezando por la Constitución, ninguno de sus capítulos se cumple, el gobierno los viola a todos. Un México más justo, con menos desigualdad, con más transparencia, con más libertad, un México con paz. En la construcción de ese país al que aspiramos, tenemos que incorporar una tarea más, que es consumar una nueva independencia. Gracias. Bueno, la primera pregunta, originalmente Wikileaks escogió al New York Times, a El País, a The Guardian, a Le Monde, y creo que fue a Der Spiegel, creo que sí, para trabajar la información de los cables del Departamento de Estado. ¿Qué pasó con esos medios? ¿Por qué después Wikileaks decidió
abrir la información a muchos más periódicos, empezando por La Jornada. El sexto medio fue La Jornada, el sexto medio que recibió la información. Yo no tengo otra explicación más que Wikileaks se equivocó de aliados. Es decir, esos medios que escogió son medios de la prensa oligárquica mundial, que están más interesados en callar que en contar, que están más interesados en ocultar que en revelar, que forman parte del tramado de intereses que estaba siendo denunciado. Y pasó con esos medios que de inmediato se fueron en contra de Wikileaks y de Assange. Hay que ver lo que escribieron los editores del New York Times en contra de Assange, diciendo prácticamente que era un pobre pendejo, que cómo es posible, que se creía, que él era nada más un informante, no un periodista, etcétera, ¿no? El País escribió cosas horribles en contra de Assange. Bueno, esa es mi interpretación. Yo no he hablado con la gente de Wikileaks de esto, ni de lo otro. Lo cierto es que decidieron ampliar el espectro de la colaboración y se pusieron en contacto conmigo, no porque yo fuera Pedro Miguel y muy chingón ni nada, sino porque era pues, el único contacto que encontraron con La Jornada, porque había una persona del equipo que me conocía, que me había visto alguna vez, y total, se puso en contacto conmigo. Y La Jornada decidió, digo, yo de inmediato pasé el informe a la dirección, y la dirección decidió que fuera yo a Inglaterra, no porque fuera yo un gran reportero, porque no lo soy, ni grande ni pequeño, no soy reportero, sino simplemente pues porque no había quien. Porque pues, el trabajo periodístico es muy absorbente, muy exigente, y pues todo el mundo estaba haciendo tareas, era muy incierto, es decir, yo no sabía a ciencia cierta qué iba, es decir, no sabía si me estaban tomando el pelo, no sabía si era una celada, no sabía, pues fui a ciegas, ¿no? Es decir, fui a ciegas y no sabía en qué manos me estaba poniendo. Podía ser falso, podía ser les digo, podía ser pues una broma incluso, ¿no? El escogido no fui yo, es decir, se escogió La Jornada. Se escogió La Jornada pues porque tiene una trayectoria de contar la verdad en un entorno informativo que es absolutamente falsificador de la verdad, ¿no? Porque desde 1984, el año entrante vamos a cumplir 30 años de estar saliendo a la luz, pues nos hemos dedicado a contar lo que no se cuenta en los otros medios. Como dijimos en 1984, queremos darle voz a los que no la tienen, y creo que esa fue la razón por la cual pensaron en La Jornada, ¿no? Y ¿qué hacer? Bueno, pues lo que tenemos entre manos, la chamba que tenemos entre manos, pues es una nueva independencia nacional, entre otras cosas, es decir, no es enchilame otras, ¿no? Con la desventaja de que ahora no tenemos a la metrópoli del otro lado del Atlántico, sino del otro lado del río Bravo, que es más angosto que el Atlántico, ¿no? Pero bueno, si Hidalgo empezó a hacer la independencia, si Guerrero la consumó, yo no veo razón por la cual no podamos nosotros hacerlo hoy en día. Desde luego, no creo que pueda ser una independencia, una guerra de independencia, porque pues eso está cañón, ¿no? Pero creo que habría que empezar como por recordar cómo le hicieron aquellos, ¿no? Y algo que me brinca a este respecto es algo que decía Hidalgo,
acerca de las imprentas. Los líderes de la independencia, Hidalgo y Morelos y Guerrero, le ponían mucha atención a sus periódicos, a sus imprentas. A donde fueran, triunfantes o perseguidos, iban llevando una imprenta a cuestas, con lo que eso significaba, ¿no? Con lo que eso significaba en términos de sacrificios logísticos, porque cargar una imprenta significaba no poder cargar comida, munición, artillería. Y decía Hidalgo, más vale una imprenta que 10 bocas de fuego. Bocas de fuego le decían a los cañones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el poder de la imprenta es muy grande, que con una imprenta se destruye más al enemigo que con 10 cañones. Y me parece que esto sigue siendo válido al día de hoy. ¿Qué podemos hacer? Bueno, empecemos por eso, empecemos por la difusión de las ideas. Empecemos por revalorar lo que tenemos como medios independientes, que son muy pocos y que viven siempre bajo el acoso, y por revalorar lo que hemos construido. ¿A qué voy? A que tenemos medios y tenemos voces independientes, muy poquitos, La Jornada, Carmen Aristegui, Proceso, Contralínea, ¿no? Bueno, Radio Universidad, bueno, hay que fortalecer esos medios, porque si no, nos van a barrer. Si no existiera La Jornada, ya nos habrían barrido. Esto es muy importante considerarlo. Muchas veces muchos compañeros se engorilan con La Jornada y ya se vendió, y, no, ojo, o sea, La Jornada es un proyecto informativo que no es partidista, que no es López Obradorista, que no fue cardenista, ni fue zapatista, siempre le han endilgado que es tal cosa, ¿no? No, La Jornada no es un periódico de un partido ni de un movimiento. La Jornada es un proyecto de las izquierdas para informar a la sociedad, de las visiones progresistas para informar a la sociedad. Bueno, hay que fortalecerlo, y fortalecerlo implica leerlo, discutirlo, debatirlo, comprarlo, criticarlo, porque si no, no vamos a tener esa artillería intelectual. Pero junto con los medios independientes, tenemos también medios propios del movimiento. Tenemos Regeneración. Tenemos una miríada de páginas en Internet. Tenemos voces en Internet. Tenemos presencia en las redes sociales. Vamos a fortalecer eso. Tenemos los círculos de estudio, que son medios informativos por derecho propio. Vamos a fortalecer eso. ¿No les hace eco lo que decía López Obrador en la pasada defensa del petróleo, cuando decía, cada uno de nosotros tiene que convertirse en un medio informativo? ¿No les resuena con lo que dice Hidalgo cuando habla de proteger a las imprentas? Bueno, eso tenemos y por ahí tenemos que empezar. ¿Despertará una sociedad que en muchos de sus sectores está dormida? Depende de cuán eficazmente utilicemos los medios independientes y nuestros propios medios. Depende de cuán capaces seamos de multiplicar nuestra voz y de llevarla a esa sociedad que está todavía apática, que está todavía anestesiada, para persuadirla de la necesidad de aplicar una transformación profunda en este país. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya se me fue. ¿Qué tan objetivo es? Lo de los cables, perdón, y gracias. Bueno, alguien habría podido inventarse 300,000 cables del Departamento de Estado y ponerlos en línea, ¿no? Y Wikileaks bien pudo decir, miren, aquí está, y todo eso podría ser falso,
¿Cómo sabemos que no es falso? Bueno, lo sabemos primero por la reacción de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos jamás ha dicho esos documentos son falsos. Si lo fueran, lo habría dicho, ¿eh? No ha podido decirlo. Pero además quiero decirles algo. Hasta la fecha, Wikileaks empezó a trabajar en 2007, por ahí así, y saltó a la fama en 2010, en el primer semestre de 2010, cuando dio a conocer los papeles de la guerra de Irak, y luego los papeles de la guerra de Afganistán, y luego el paquete del Departamento de Estado, y después dio a conocer lo de Stratford, y ahora da a conocer nuevos papeles del Departamento de Estado relacionados con las décadas de los años 70. Bueno, Wikileaks ha puesto en línea unos 4 o 5 millones de documentos. Ninguno de esos documentos ha sido desmentido. Ninguno. Por inferencia, yo digo, bueno, el primer interesado en que hubiera una falsificación y en encontrar una falsificación en todo ese universo es el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos no ha podido. ¿Y por qué no ha podido? Pues porque son auténticos, pues no hay otra explicación. Es decir, son auténticos. A ver, obedecen a un patrón, a un uso de las embajadas y consulados. Está escrito en su idioma. Y no me refiero al inglés, sino que me refiero al uso de códigos, me refiero al uso de claves, me refiero a las visiones que tienen del mundo, etcétera. Bueno, coincide todo, por donde le busquemos todo coincide. Y la reacción de Washington ha sido más bien, ¡ay! Están poniendo en peligro a personas al divulgar eso. Los están poniendo en la mira de los terroristas. Bueno, ellos están aceptando tácitamente que esos papeles son auténticos. Es decir, han pedido que se tachen nombres porque, no, ese nombre táchalo por favor porque no vaya a ser que a fulano lo maten. Es decir, a ver, entonces son auténticos. Es decir, entonces nadie inventó nada, ¿no? Entonces esos papeles fueron escritos por diplomáticos gringos y enviados al Departamento de Estado y recibidos allí. Desde luego no tenemos los originales, no tenemos el asiento en papel, entre otras razones porque el asiento en papel en nuestros días y desde hace algunos años pues ya ni existe. Es decir, ya no hay asiento en papel para un correo electrónico, ¿no? Pues ya no hay la firma, ¿no? Pero hay mecanismos para validar si un documento electrónico es auténtico o no lo es, y en este caso creo que tanto Wikileaks como La Jornada han sido muy exhaustivos en verificar que esto es real y que esto no fue un invento de alguien que tenía mucho tiempo de sobra y se puso a falsificar 300,000 cables del Departamento de Estado. Ahí está tu respuesta. Es la visión del embajador, es decir, no, desde luego esa es la visión del embajador, pero, a ver, pero aquí hay un problema lógico. Yo les decía, contrasta mucho la actitud de los redactores, de los autores de esos cables, con la actitud de los mexicanos, ¿no? Bueno, de los informantes mexicanos. Bueno, en el personal que elaboró esos documentos, yo noto una actitud, si no patriótica, por lo menos comprometida con el proyecto político de Estados Unidos, ¿no? Muy clara, no hay ninguna ambigüedad ahí. Y un diplomático desde hace muchos siglos es destacado a un país para que informe a las autoridades de su país sobre la situación que está viendo y para que diga la verdad, no para que invente ni falsifique situaciones, ¿no? Sabemos que ahí la verdad es crítica, tiene un peso crítico, porque
en el caso de Tony Garza, si Tony Garza le transmite a Washington que Calderón está en una situación de extrema debilidad y eso no es cierto, entonces el que queda en una posición de debilidad es el gobierno gringo porque está operando con base en informes falsos. Entonces tenemos que dar por supuesto, descontando la subjetividad de cualquier persona que redacte cualquier informe sobre cualquier cosa, que los autores de esos documentos actuaron con un espíritu y con un propósito de decir la verdad. Si no, pues entonces no entendemos nada. Gracias. ¿Hasta qué años están publicados los documentos de Wikileaks? ¿Cuáles son los más recientes? 2010. Tenemos documentos de principios de 2010, fines de 2009. Tenemos unos pocos de los años 80, muy poco relevantes, algunos de los 90 también poco relevantes, y el grueso es de los años 2007 a 2009. Ahí es donde tenemos la mayor concentración de documentos. Les repito, no es todo lo que la embajada y los consulados enviaron al Departamento de Estado. Es decir, es un manojo de papeles que alguien agarró con mucha prisa. Yo hasta me imagino la escena de alguien diciendo, tengo que grabar esto en un DVD y ya van a llegar y ya llevo el 80% y ya, lo que agarré, eso, ¿no? No sé si fue así o no, pero así, es decir, esa es la impresión que me queda al ver, digamos, los huecos que están pendientes, que son totalmente arbitrarios, que no es que haya un afán de censura, es que alguien agarró lo que pudo y se lo llevó. Se hace referencia a documentos que no están en la base de datos, pero que podemos inferir su contenido a partir de las referencias que se hacen, ¿no? Entonces, claro, yo y muchos otros desearíamos tener a disposición pública pues, toda la documentación del gobierno de Estados Unidos. Pero no, lo que tenemos son algunos pequeños fragmentos, muy pequeños fragmentos que conforman una base de datos de 6 o 7 millones de documentos. Son rendijas para asomarse y ver un pedazo de la realidad. Insisto, si tuviéramos todo, pues otro gallo nos cantaría. Con lo que tenemos podemos hacer mucho. De lo que tenemos podemos inferir muchas cosas. Con lo que tenemos podemos hacernos panoramas de cómo se establecen las relaciones y cómo son las correlaciones de poder. Y el panorama que yo me he hecho, pues es el que les he transmitido aquí ahora. Gracias.